Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 22 del curso de álgebra intermedia. Vamos a ver hoy la factorización de sumas de cuadrados perfectos. Recuerde que hemos insistido en que la suma de cuadrados perfectos en general no es factorizable. Sin embargo, hay unos casos en donde sí es factorizable y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí en esta lección. Dice primeramente, si tenemos una suma de cuadrados perfectos x a la pn más y a la qn, que podremos escribir como, según la ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, fíjense que x a la p por n la puedo escribir como x a la p elevado a la n, ¿verdad? Porque por la ley esa de exponentes que le digo del álgebra elemental, eso es lo mismo que x elevado a la multiplicación de p por n, ¿ves? Más, y por la misma razón, y a la qn la podemos escribir también por esa ley de exponentes del álgebra elemental, y a la q, toda ella elevada a la n. Donde da la casualidad que entonces estos dos numeritos, estos dos factores de los exponentes originales p y q son números naturales pares, de ahí es que esto resulta ser una suma de cuadrados perfectos, porque ya el factor 2 está incluido dentro de esos factores p y q de los exponentes. Y la n, que aparece en los dos exponentes, x a la p n y y a la q n, es un número natural impar. Entonces, por la parte 4 del teorema indicado, ¿cuál es el teorema indicado? Este que vimos hace unas cuantas lecciones atrás, que decía que si x y y son números reales, entonces la parte 4 en particular, ese teorema tenía 4 partes, y la cuarta parte decía que si la n es exponente de esta suma de dos términos, que es igual en los dos términos, es un número impar, entonces el binomio compuesto por las raíces enésimas de cada uno de los dos términos de ese binomio original, ¿ves? La raíz enésima de x a la n, que es n, más la raíz enésima de y a la n, que es y, va a ser factor de ese binomio original, ¿ves? Pues por ese teorema, entonces, si estos son números impares, ¿ves? Como lo dice aquí, si es un número impar, si ese n es un número impar, entonces la raíz n, el binomio compuesto por los dos términos que son la raíz enésima de este primer término, y buscar la raíz enésima de x a la p a la n, da x a la p, por aquel teorema que decía que la raíz n de x a la n era x, ¿verdad? Pues la raíz enésima de x a la p elevado a la n será x a la p, ese binomio cuyo primer término es la raíz enésima de este, más cuyo segundo término es la raíz enésima de este segundo término del binomio que nos dan originalmente, y la raíz enésima de q y a la q elevado a la n vuelve a ser y a la q, por ese teorema de radicales que le indicamos, va a ser factor del binomio que les damos originalmente, de x a la p n más y a la qn. Bueno, pues por ejemplo, factoriza firmemente este binomio, que fíjese que efectivamente es una suma de cuadrados perfectos. ¿Cómo yo sé que es una suma de cuadrados perfectos? Porque fíjese que los exponentes son divisibles entre 2. Y para que una expresión con exponentes tenga raíz cuadrada exacta, su exponente debe ser divisible entre 2, porque eso es lo que hay que hacer, dividir el exponente entre 2 al buscar la raíz cuadrada, ¿verdad? Bueno, pues digo, vea que ese binomio que nos dan, x a la 14 más y a la 14, yo lo puedo escribir así: x al cuadrado a la 7 más y al cuadrado a la 7, que si yo multiplico los exponentes aquí por esa ley de exponentes del álgebra elemental que representamos, dará x a la 2 por 7, x a la 14 más, y y al cuadrado a la 7, pues dará y a la 2 por 7, y a la 14, ¿ves? Y entonces fíjese que tenemos aquí lo que se indica, ¿ves? Estos dos exponentes que están aquí, el p y el q, son números naturales pares, ¿ves? El 2 y el 2 en este caso son iguales, pero no tienen que ser iguales, son dos números naturales pares. Y n, este número que queda fuera, el 7, que es el número que queda fuera como parte del exponente ese que forma el 14 este original, es un número natural impar y es igual en los dos. Fíjate, tiene que ser igual en los dos. Estos no tienen que ser iguales, en este caso no salieron iguales, pero no tienen que ser iguales. Ahora el de afuera tiene que ser igual e impar, y el de adentro, repetimos, no tiene que ser igual, en este caso sale igual, pero lo que sí es importante es que sean pares. Si no son iguales, o si son iguales, tienen que ser números pares. Y el de afuera tiene que ser igual, pero impar. Luego, por lo que acabamos de explicar de aquel teorema, ¿verdad? La raíz séptima de x al cuadrado a la 7, que es x cuadrado, más la raíz séptima
de y al cuadrado a la 7, que es y al cuadrado, ese binomio formado por estos dos términos va a ser el factor del binomio que yo le daba originalmente, de x a la 14 más y a la 14. Si entonces nosotros efectuamos la división de este binomio entre este, usando la casita que aprendimos en álgebra elemental y del cual aquí hemos visto unos ejemplos en las lecciones anteriores para repasar esa técnica, colocando, ¿verdad? Claro, este afuera y este adentro, ¿verdad? Y claro, recordando que cuando coloca este adentro, pues tiene que ir dejando espacio para x a la 13, x a la 12, x a la, etcétera, hasta llegar allá a la 14. Vemos, y claro, con x a la 0, bajar la x a la 14 a x a la 0 y la y a la 14 sube, desde y a la 0 hasta y a la 14, ¿verdad? Tenemos un espacio grande dentro de la casita, y afuera va a quedar este. Y empezamos a dividir, recuerden, el procedimiento ese que vimos. Veremos que finalmente ese binomio que yo les doy va a ser el x cuadrado más y cuadrado, que es entre lo cual dividí y que en la casita va a quedar aquí afuera, multiplicado por el cociente que quede arriba, y da la casualidad que si hacemos esa división, este es el cociente que va a quedar arriba, ¿okay? Y entonces el dividendo en la casa grande esa va a ser igual al divisor, que es este que está aquí afuera, por el cociente que queda arriba. Y esa sería la factorización de ese binomio, que es una suma de cuadrados perfectos, ¿ves? Pues ahí tiene un caso, una situación en donde una suma de cuadrados perfectos es factorizable, ¿ves? Muy bien. Vamos a ver un segundo caso, en donde una suma de cuadrados perfectos puede ocurrir que sea factorizable, ¿okay? Y claro, déjeme decirle que si una suma de cuadrados perfectos ni cae en esta posibilidad, ni en esta otra que vamos a discutir aquí ahora, entonces el binomio, que es la suma de esos cuadrados perfectos, no será factorizable. Bueno, fíjese esta otra situación en donde el binomio, que es una suma de cuadrados perfectos, puede ser que sea factorizable, es factorizable. Dice, si tenemos el binomio, que es la suma de cuadrados perfectos, ax a la 2n más by a la 2n, donde claramente, si estos son una suma de cuadrados perfectos, estos coeficientes numéricos a y b, sus raíces cuadradas son exactas, o sea, van a ser números racionales. Y da la casualidad que dos veces el producto de esas dos raíces cuadradas también es un cuadrado perfecto, o sea, la raíz cuadrada de dos veces el producto de la raíz cuadrada del primer coeficiente por la raíz cuadrada del segundo coeficiente es un número racional, si es un cuadrado perfecto, esta cantidad, donde también estos exponentes, el m y el n, estos factores más bien del exponente m y n, son números naturales pares. Fíjense que el 2m va a ser par, y el 2n va a ser par también, porque tiene el factor 2. Pero encima de eso, este segundo factor n y este segundo factor n también son pares. Si todo eso ocurre, entonces se podrá factorizar esa suma de cuadrados perfectos reescribiéndolo en esta forma. Miren, escribimos el primer término, ax a la 2n, más, y escribimos este término, que consiste de lo siguiente: este coeficiente numérico que está aquí dentro de esta radical, que es cuadrado perfecto porque su raíz cuadrada es un número racional, por x a la m y a la n, donde claro, el m y el n son la mitad de estos exponentes, de 2m y de 2n, ¿verdad? Menos, y quitamos otra vez este término por acá. Entonces lo que vamos a tener aquí es una diferencia de un trinomio que va a ser un cuadrado perfecto, porque recuerden que este término y este tercer término de ese trinomio son cuadrados perfectos, porque son los términos de una suma de cuadrados perfectos. Y este del medio, fíjense que es el doble del producto de esta raíz cuadrada, de la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercer término, ¿verdad? Esto va a ser un trinomio cuadrado perfecto, menos esto, y esto, por lo que dice aquí, que su raíz cuadrada es racional, el coeficiente, y que estos exponentes de x a la n y y a la n, esos exponentes m y n son pares, así que este término que se está restando es un cuadrado perfecto también. Tendremos finalmente la resta de dos cuadrados perfectos que ya usted sabe que se factoriza, como vamos a repasar otra vez ahora. Así que vamos a indicar, si lo reescribimos de esa forma, y vamos a aclarar lo que es, ¿verdad?, esa forma.
Y esa forma, fíjense que es un tetranomio. O sea, fíjense que el binomio original lo convertimos en un tetranomio, un polinomio de 4 términos. ¿Qué es un tetranomio? Cuyos primeros 3 términos forman un trinomio y cuyo cuarto término aparece restado, y es cuadrado perfecto se puede factorizar del siguiente modo. Fíjense, como este es un trinomio cuadrado perfecto, estos primeros 3 términos son un trinomio cuadrado perfecto, pues ¿cómo se factoriza? Pues recuerde que es un binomio que se eleva al cuadrado y los términos del binomio consisten de la raíz cuadrada del primer término, que será la raíz cuadrada de la a, y la raíz cuadrada de x a la 2m, que será x a la m, el signo del segundo término, más la raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de b, y la raíz cuadrada de y a la 2n, que será y a la n, ¿verdad? Recuerden, al buscar la raíz cuadrada, esto será la raíz cuadrada de este coeficiente, que es racional, es cuadrado perfecto, y la raíz de x cuadrada de x a la 2m, que será x, y dividimos el exponente 2m entre 2, ¿verdad? Y nos queda m, más, que es el signo del segundo término de ese trinomio, la raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada del coeficiente b, que también aquí recuerde que es un número racional, es cuadrado perfecto, y la raíz cuadrada de y a la 2n, que será y a la n al dividir el exponente 2n entre 2, menos 2 raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de b, x a la m, y a la n. Y como esto es una ahora diferencia de cuadrado perfecto, porque esto es cuadrado perfecto y esto, por lo que hemos discutido, también es un cuadrado perfecto, se factoriza del siguiente modo. ¿Cómo se factorizaba la resta de dos cuadrados perfectos? Que consistía de dos factores que eran dos binomios. Y los términos de cada uno de esos binomios eran las raíces cuadradas de cada uno de esos dos términos. En uno de los factores se sumaban esas raíces cuadradas y en el otro se restaban, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de esto que está al cuadrado, pues es esto sin el cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada de a, x a la m, más raíz cuadrada de b, y a la n, más la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada será la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b. Y la raíz cuadrada de x a la m es x a la, y dividimos el exponente m entre 2. Y la raíz cuadrada de y a la n será y, y dividimos el exponente n entre 2. Por esas mismas raíces, pero restándose. La raíz cuadrada de a, x a la m, más la raíz cuadrada de b, y a la n, menos la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de b, x a la m sobre 2, y a la n sobre 2. Donde recuerde, y repetimos, que es todas estas cosas, esta raíz cuadrada y esta raíz cuadrada son exactas, mírenlas aquí. Y estos exponentes, que aquí aparentemente son fraccionarios, son enteros. Porque recuerde que la m y la n, ¿verdad? Son exponentes m y n, son, dice aquí,
pares, o sea que son divisibles entre 2. O sea que a pesar de que lo tenemos que dejar expresado como divididos entre 2, al dividir esos números entre 2 van a dar números enteros, exponentes enteros, ¿verdad? Que claro, se simplifica así. Sencillamente, finalmente, raíz cuadrada de a, x a la n, más raíz cuadrada de b, y a la n, más raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de a y por la raíz cuadrada de b, x a la n sobre 2, y a la n sobre 2, por, eliminando los paréntesis, porque es la raíz asociativa de la suma, raíz cuadrada de a, x a la n, más raíz, x a la n, ¿saben? X a la n, raíz cuadrada de b, y a la n, menos raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de b, x a la n sobre 2, y a la n sobre 2. ¿Sí? Y esa sería finalmente la factorización de ese binomio, que es la suma de dos cuadrados perfectos. Y esa sería la segunda instancia en donde una suma de cuadrados perfectos puede ser factorizable. ¿Ok? Bueno, pues entonces hasta aquí tenemos esta discusión. En la siguiente lección vamos a ver ejemplos de cómo factorizar esto. Nos vemos entonces.